Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es estadística descriptiva. Esto está en las últimas páginas de su módulo, es el último tema de su módulo. Se llama tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados. ¿Ya se ubicaron en la página? Está antes de la auto y la coevaluación este tema. ¿La vieron? De mi parte sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces cómo se trabaja la distribución de frecuencia. Las tablas de distribución de frecuencia dice que presenta la información en categorías separadas por clase. Vamos a repasar algunos conceptos aquí. Primero, ¿qué es una frecuencia absoluta? Una frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre el mismo evento, o sea, el número de resultados que tienen el mismo valor. La frecuencia relativa es concerniente, es el cociente entre la frecuencia absoluta del dato y el número total de datos. Es decir, que vamos a suponer que si en una serie de datos nosotros tenemos que el 8 aparece 10 veces y el número de datos son 25, entonces la frecuencia relativa sería 10 sobre 25. O el número de veces que aparece un determinado número entre el total de resultados. La frecuencia acumulada es la frecuencia que ocurre un determinado valor. Por ejemplo, si yo tengo que el 5 y el 6 en una tabla de datos aparecen 6 veces y el 5 aparece 8 veces, la frecuencia acumulada de ambos sería la cantidad de veces que aparecen entre los dos. Yo sumo la cantidad de veces que aparece el 5 más la cantidad de veces que aparece el 6 y ahí tendría mi frecuencia acumulada. De aquí entonces podemos deducir o podemos irnos a lo que es la regla de Sturge, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La regla de Sturge es para, siempre que nos hablen de regla de Sturge, aquí en este módulo o en su módulo, está separado el rango de lo que es la regla de Sturge. Pero esto de calcular el rango es parte de la regla de Sturge. Yo no puedo aplicar la regla de Sturge sin antes no puedo calcular el rango. Entonces, ¿qué es el rango en una serie de datos? El rango de una serie de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, o sea, entre el valor más grande y el valor más pequeño. La regla de Sturge me dice que si yo quiero calcular el número de clases, lo voy a calcular con esta fórmula. N sub i es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. N es el número de datos que yo tenga. Si tengo, por decirlo así, 20 datos, entonces la N va a valer 20. Si tengo 40 datos, la N va a valer 40. Ya ahorita les voy a explicar qué quiere decir cada cosa. El ancho de intervalo. Bueno, el ancho de intervalo se obtiene dividiendo el rango. ¿Ven? Por eso es que les digo que el rango es parte de la regla Sturge, pero ahí en el módulo lo ponen por separado, pero no. El rango es parte de la regla Sturge. El intervalo o el cálculo del ancho de intervalo es el rango entre la n sub i, que es el número de clase. Vamos a ver cómo se calcula cada parte. Vamos a empezar con este ejemplo. Aquí me dice, a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que dedican al estudio semanalmente, tanto en clase como fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Dice, construya una tabla de distribución de frecuencias en Excel. Bueno, esto en realidad no se hace, solamente cuando se va a aplicar la regla de Sturge, nada más se calcula el rango, el número de clases y el ancho de intervalo. Vamos a ver cómo se calcula cada cosa. Vamos a primero a calcular el rango. El rango, que se simboliza con la letra R, va a ser el valor más grande que yo tenga entre todos los valores que me dan, menos el valor más pequeño. El valor más grande de los que tenemos aquí, si ustedes pueden fijarse,
el valor más grande es el 65 y el más pequeño es el 31. Entonces yo lo resto. 65 menos 31 que da 34. Y ese es mi rango. Siempre el rango va a estar dado por esa particularidad. El valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Entendieron lo que es el rango? ¿Lo puedes repetir? El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Cuando yo voy a calcular el rango en un problema aplicando la regla de Sturge, lo único que tengo que hacer es buscar cuál de estos es el valor más grande. Eso sí, hay que tener buena visión, no vayan a poner cualquiera, porque si ponen cualquiera, si está malo, no le va a dar la misma respuesta. Tienen que poner siempre el más grande menos el más pequeño. Si ustedes pueden darse cuenta, entre estos valores que aparecen en esta tabla, el más grande es 65 y el más pequeño es 31. Entonces, para calcular el rango, yo resto el más grande, que es 65, menos el más pequeño, que es 31. Y 65 menos 31 es 34. Y eso involucraría lo que es el rango. Siempre va a ser el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Estamos claros? Ahora sí. Sí, profe. De mi parte, sí. Bueno, vamos a lo que es el cálculo o el número de intervalos. El número de intervalos se simboliza por n sub i. El número de intervalos está dado por una fórmula que es 1 más 3.322 logaritmo, y aquí entre paréntesis va a vir la cantidad de datos que tenemos. Ahí yo puse 40, es porque si ustedes pueden darse cuenta, ahí tenemos 40 valores. Entonces por eso es que ahí la n vale 40. Si aquí hubiéramos tenido 50 valores, entonces la n valía 50. Bueno, entonces lo que yo hago es que escribo esto en mi calculadora, 1 más 3 puntos. Si yo escribo en mi calculadora 1 más 3.322 logaritmo de 40, escriban eso en su calculadora a ver cuánto les da. La tecla de logaritmo es la que dice LOG. ¿Cuánto les da? Si escriben esto en su calculadora. Profe, ¿cómo se pone la N sobre 1? Esto de aquí. Sí. No, esto solamente es el nombre, del nombre de la respuesta. Lo No que es tienes necesario que, poner eso. no, nada más tienes que poner 1 más 3.322 logaritmo y entre paréntesis pones el 40 y cierras paréntesis. Así como está ahí. Bueno, a mí me dio 6.32. Correcto, 6.32. Bueno, esto hay que llevarlo al entero siguiente. ¿Qué quiere decir? Que si aquí me dio 6.32, entonces yo lo voy a llevar a 7. Siempre tengo que llevarlo al entero siguiente. Ahora, los chicos en el tema pasado o en los grupos pasados me preguntaban, profe, pero ahí, ¿qué hizo? ¿Se redondeó? No, eso no es redondear. Esa es una regla de la distribución de frecuencia que me dice que siempre tengo que llevar el valor al entero siguiente. Y no importa cuánto me dé. Si me da a 6.01, entonces yo tengo que ponerlo en 7. Aquí me da a 4.21, entonces aquí lo llevo al entero. Siguiente, que es 5. Si me da aquí a 4.00, entonces sí lo dejo en 4.
¿Por qué? Porque aquí no está avanzando nada de 4. 4.00 es lo mismo que si yo dijera 4. Entonces ahí no está avanzando nada, ahí sí lo dejo igual. Pero desde que después de la cifra me pongan un solo número, ojalá sea 0,1, yo lo tengo que llevar, perdón, yo lo tengo que llevar al entero siguiente. En este caso sería 5. Siempre lo llevo al entero siguiente. Como aquí es 6.32, el entero siguiente es 7. Entonces por eso yo lo llevé hasta 7. Profe, Dígame. solo se llega al entero siguiente cuando es después de los dos números decimales. Claro, o sea, cuando después de las dos cifras decimales tengas algún valor. Solo se elige dos cifras decimales. Dos cifras decimales. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, ojo, estas dos respuestas son muy importantes que tenerlas bien, porque si no están bien, entonces el ancho de la clase va a estar malo. ¿Por qué? Porque el ancho de la clase, que se simboliza con la I, va a ser la R entre la N sub I. O sea, la primera respuesta entre la segunda respuesta. La primera respuesta que les dio a 34 entre la segunda respuesta que me dio a 7. ¿Cuánto es 34 entre 7? Saquen esa división. Um, 4.85. 4.85, correcto. Y 4.85 llevado al entero siguiente, eso me da 5. Ahora los chicos me dicen de que, profe, ¿por qué se lleva al entero siguiente? Bueno, se lleva al entero siguiente es porque si yo lo recorto aquí, vamos a suponer a 6, la clase, me va a quedar 0.32 por fuera. Entonces, es mejor que me sobre una clase a que me vaya a faltar. Por ahí los chicos me dicen de que, profe, ¿qué son eso de las clases? Las clases son las agrupaciones que se pueden hacer con determinados valores. ¿Ok? Siempre se tiene que llevar al entero siguiente, sin importar cuál sea el resultado. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí en línea. Aquí tenemos la fórmula. Miren lo que dice este problema. Una biblioteca investiga las horas de lectura de los estudiantes en una universidad arrojando los siguientes datos. Ojo, tengan mucho cuidado cuando les dan un problema presentado como este que tengo aquí. ¿Por qué? Algunos me confunden el punto con la coma. Chicos, la coma está separando un valor del otro. El punto está representando los decimales. Cuando se trata de regla de Sturge, tiene que ver eso. El punto separa los decimales. La coma está separando un término del otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí este 4 simboliza un valor. Este 3.2 simboliza otro valor. Este 8 simboliza otro valor. Este 1.2 simboliza otro valor. Este 2 simboliza otro valor. Este 5 simboliza otro valor. Y este 3.2 simboliza otro valor. Las comas allí están solamente para separar un término o un valor del otro. Tengan mucho cuidado con eso porque, vuelvo y repito, en algunos problemas, si ustedes pueden fijarse en el módulo, el último problema del taller sumativo le representa números separados por coma y a veces me confunden el punto con la coma y entonces ya ahí tienen malo el problema. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a empezar con el valor de R.
es lo primero que tengo que calcular, porque aquí me dice aplica la regla de Sturge. Siempre que me hablen de regla de Sturge, lo primero que tengo que calcular es el rango. El rango dice que va a ser el valor más grande de lo que yo tengo ahí entre el valor menos el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más grande de los que yo tengo ahí? 8. El 8. Menos el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más pequeño? 1.2. 1.2. ¿Cuánto da eso? 6.8. 6.8. ¿Ven? Aquí los chicos me dicen, generalmente también me dicen, profesor, entonces llevado al entero siguiente, vamos a colocarlo aquí, llevado al entero siguiente sería 7. No, el rango no se lleva al entero siguiente. Al entero siguiente solamente se lleva la clase y el ancho. El rango no. El rango si les da 6.8, tienen que colocar 6.8. El rango nunca se lleva al entero siguiente. Lo único que se lleva al entero siguiente es el ancho de clase entre y este es el número de clases y el ancho de clase. El rango no se lleva al entero siguiente. ¿Estamos claros? ¿Comprendido? ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a calcular el n sub i. Vamos a poner aquí n sub i. Siempre que hablemos del n sub i, estamos hablando del número de clases. El número de clases dice que se calcula con esta fórmula. 1 más 3.322 logaritmo, y pongo entre paréntesis el número de datos que tengo. ¿Cuántos datos me da el problema? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos datos me da el problema? A ver, contémoslo, a ver, ¿cuántos me da? 6.8. No, el número de datos. El número de datos, para saber el número de datos de que me da el problema, yo lo que tengo que hacer es contar cuántos valores me da. Aquí era 40 porque si yo empiezo a contar, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 10 más que de abajo son 20, más 10 más 30, más 10 más 40. Entonces, pero si yo los tengo aquí, yo tengo que contar cuántos valores tengo. Recuerden que la coma me separa un valor del otro. Entonces, contemos cuántos valores hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que yo voy a calcularlo eso. Y aquí adentro del paréntesis voy a colocar el 7. Porque es el número de valores o el número de datos que me están dando. ¿Estamos claros? ¿Comprendieron de dónde salió el 7, no? Chicos. Sí, profe. Bueno, coloquemos eso en nuestra calculadora a ver cuánto nos da, pues. 1 más 3.322 logaritmo de 7. ¿Cuánto da eso? 3.80. 3.80. 3.80. Y eso, llevado al entero siguiente, ¿cuánto sería? 4. 4. Y ya entonces, puedo sacar entonces mi ancho de clase.
Mi ancho de clase, que se simboliza con la letra I, va a ser igual al rango, que es 6.8, entre el número de clases, que es 4. O sea, la primera respuesta entre la segunda respuesta. ¿Cuánto da eso? 1.7. 1.7, correcto. Llevado al siguiente, que sería 2. Siempre estas dos se tienen que llevar al entero siguiente. Repito, la R no se lleva al entero siguiente. La R se queda así. Las únicas que se llevan al entero siguiente son esta N sub I y el valor de I. ¿Comprendieron? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ¿qué módulo de 10 ciencias? Aquí en este módulo, para los que son modulares, aquí hay un pequeño error. Aquí, si pueden darse cuenta, en su módulo le pusieron 7.5.8, no. Aquí, este punto no es, ahí va es una coma. Colóquenlo en su módulo para que, los que son modulares, para que no se enreden y les salga la respuesta. Porque si no le sale la respuesta igual que la mía, entonces quiere decir que no les va a dar el resultado y se las voy a poner malas. Así que ahí en vez de un punto debe de ir una coma. Estos son los dos problemas que ustedes van a resolver para la siguiente clase, los que están en esta actividad sumativa. Déjenme. Estos que están en esta actividad sumativa son los que ustedes van a resolver para la siguiente clase. Aquí, para contar, recuerden la cantidad de valores que hay aquí. Recuerden que las comas están para separar valores de otros. Los puntos están para simbolizar decimales. Por ejemplo, aquí hay un valor, el 7 es otro valor, este 5.8 es otro valor, el 7 es otro valor, la coma está allí para separarme los valores. Y así sucesivamente. Las comas están para separar los valores solamente.